Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Ok. escucha. Buenos días. El equipo 2 les vamos a presentar la exposición de sangrado de tubo digestivo bajo. La siguiente, por favor. Ok, primero vamos a revisar la definición de sangrado de tubo digestivo bajo y medio. La definición histórica que viene en la bibliografía dice que el sangrado digestivo procedente de una fuente distal al ligamento de Treitz es el sangrado de tubo digestivo bajo. Sin embargo, también mencionan definición cambió con la edad de la vida. Entonces, ahora se divide en tubo bajo y medio. Entonces, a partir de la válvula ileocecal, se define como hemorragia de tubo digestivo bajo y el sangrado de tubo digestivo medio es aquel detectado entre la ampolla de Vater y la válvula ileocecal. La siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, el sangrado de tubo digestivo bajo y medio representa un 20% de todos los casos de sangrado gastrointestinal, lo que quiere decir que es más frecuente el sangrado del tubo digestivo alto que el bajo. Representa el 30% de las emergencias quirúrgicas y tiene una incidencia estimada de entre el 33 al 87 por cada 100.000 habitantes. La tasa de hospitalización por hemorragia digestiva baja es mucho menor que aquella por hemorragia digestiva alta, debido a que la gravedad suele ser mayor en la hemorragia de tubo digestivo alto. La siguiente, por favor. Es mucho más frecuente esta patología en el sexo masculino o en aquellas personas de edad mayor a 50 años. También es importante mencionar que esta suele ser menos grave que la alta y en el 80% de los casos se va a autolimitar. Tiene una mortalidad relativamente baja, que representa de un 3 al 6%, y esta va a ser de peor pronóstico si se presenta durante una hospitalización. La manifestación más frecuente de esta patología es la hematoquesia y en menor cantidad los casos se presentan con melena. La siguiente, por favor. Van a existir diversas causas de sangrado de tubo digestivo, pero en este caso las vamos a dividir en las de tubo digestivo medio y las de tubo digestivo bajo. En el caso del medio, existen etiologías que se van a dividir en vasculares, que representan las angioectasias. En segundo lugar, las úlceras, que son ocasionadas por AINES y por enfermedad de Crohn. Y en último lugar, los tumores o las neoplasias. También las vamos a dividir por los grupos etarios o los grupos de edad. En adultos jóvenes menores de 40 años se deben sospechar principalmente enfermedad de Crohn, tumores, divertículo de Meckel o lesión de Dieulafoy. En el caso de la edad media, que representa de los 40 a los 60 años, se debe sospechar en mayor cantidad los tumores, las lesiones vasculares en segundo lugar y por último las úlceras, que estas mencionaba que son más frecuentes que se presenten por consumo de AINES. Y por último lugar, en los pacientes de edad avanzada o mayores de 60 años, las angiectasias van a ser mucho más frecuentes. Em, Aquí podemos ver que representa un 63%, es decir, una cantidad importante. En segundo lugar, se van a presentar enteropatías por AINES, que van a ser principalmente lesiones como úlceras o erosiones. Y por último, los tumores y las lesiones de Dieulafoy. La Y siguiente, por favor. espérame un momentito. Entonces, ¿qué vamos a hacer hincapié en esta diapositiva? Primero, que el tubo digestivo medio, que antes se consideraba un área oscura, que no sabíamos, no podíamos estudiarlo. Entonces, ahorita, hoy en día tenemos muchos estudios de cómo estudiar ese tubo digestivo medio y ya nos estamos dando cuenta qué es lo que predomina más. Si es un paciente joven, eso sí, apréndaselo siempre, un paciente joven que sangra de tubo digestivo medio, debemos de pensar siempre una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sale? Joven que está en edad productiva, siempre sospechar una enfermedad inflamatoria, más si debuta con dolor o tiene periodos de diarrea, ¿sale? Los tumores entre los 40 y los 60 también podemos encontrarlos en la edad avanzada, pero no es tan frecuente, es más frecuente las telangiectasias o como dice ahí, o ectasias vasculares, ¿sale? Casi siempre eso vamos a encontrar, ¿ok?
Ahorita ya cuando terminemos les voy a enseñar una cápsula que hicimos la semana pasada, no mentira, sí, el sábado, para que vean cómo se ven las lesiones vasculares y que sangran mucho. Intestino medio cuando sangra, verdaderamente pone en riesgo la vida del paciente. Ok, síguele. Gracias, doctora. La siguiente, por favor. Ahora aquí tenemos las causas de sangrado de tubo digestivo bajo. Estas también se van a clasificar en anatómicas, vasculares, inflamatorias y neoplásicas. No se las menciono porque ahorita mis compañeros se las van a explicar más a fondo para que sepan diferenciar una hemorragia de la otra. La siguiente, por favor. La clasificación. En general, la clasificación de estas hemorragias se van a dar por el tiempo que se han presentado. En el caso de la hemorragia aguda, es aquella que dura menos de 3 días y puede cursar con inestabilidad hemodinámica, como puede ser anemia o una necesidad de transfusión sanguínea. En el caso de la crónica, es cualquier hemorragia a través del recto con pérdida de sangre lenta o intermitente. Mencionaba que era persistente, pero nunca mencionan el tiempo de duración de esta. Es importante mencionar que en el caso de la crónica, muchas veces no va a tener síntomas más que dolor abdominal y distensión abdominal y no va a presentar ni hematopesia ni melena y se va a diagnosticar principalmente por un copro. En el caso de la grave, este se define como el sangrado persistente dentro de las primeras 24 horas de hospitalización con una necesidad de transfusión de al menos 2 unidades de concentrados de eritrocitos y un descenso del hematocrito del 20%. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver que es muy importante detectar cuando hay un factor de riesgo para una hemorragia digestiva baja grave, porque es muy importante tratarlo a tiempo. La principal característica es la inestabilidad hemodinámica que se presenta con taquicardia, hipotensión y síncope. En los datos clínicos podemos encontrar sangre en el tacto rectal o hemorragia en las primeras 4 horas bueno, la característica es que es una sangre roja y brillante. Es más frecuente en los pacientes mayores de 60 años y el laboratorio nos va a mostrar una creatinina mayor al 1.5, hematocrito menor al 35% y tiempo de protrombina mayor al 1.2. La siguiente, por favor. Voy a mencionar unos conceptos importantes que van a abordar después mis compañeros para que no tengamos dudas. El primero es la hematoquesia, que como ya les mencionaba al inicio, es el principal síntoma y signo característico de las heces en el momento de diagnosticar una hemorragia digestiva de tubo medio o bajo. La hematoquesia es sangre en el papel después de defecar o mezcla, bueno, la sangre puede estar mezclada con las deposiciones. La rectorragia es la expulsión de sangre fresca, roja y brillante sin deposiciones. Y por último, la melena, esta sí se va a presentar con deposiciones, pero suelen ser sanguinolientas y muy negras. La siguiente, por favor. Vamos a ver en general cómo se puede llegar a un diagnóstico de todas estas patologías. La siguiente. Primero vamos a tener un diagnóstico diferencial. Como ya les había mencionado, se puede diferenciar por grupos etarios, en donde podemos identificar a niños y jóvenes, donde las principales manifestaciones o patologías que se presentan podrían ser los divertículos como el de Meckel o enfermedad inflamatoria intestinal, como ya lo habíamos que era enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa. En el Ajá. caso de los adultos, Aquí muy importante, perdón que te interrumpa otra vez, súper importante, de pronto decimos, tiene melena porque se ve negro o tiene rectorragia. Hay veces que el sangrado viene de tubo digestivo medio y tiene un tránsito muy rápido. La sangre es muy irritante, el intestino. Entonces avanza muy rápido y nosotros podríamos ver rectorragia cuando en realidad es sangre que viene tubo digestivo medio, nada más que tiene tránsito tan rápido que casi así como está saliendo la sangre llega recto. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. Siempre que el paciente diga estoy sangrando por abajo, por el ano, tienen que hacer un tacto rectal. Siempre. Eso no se puede omitir en una exploración o en un interrogatorio de la historia clínica. ¿Sale? sí, doctora, gracias.
También ya les había mencionado que en el caso de adultos de edad media se debe sospechar enfermedad diverticular y neoplasia de colon. Y por último, en adultos mayores, una ectasia vascular o una colitis isquémica. Como lo mencionaba la doctora, habrá sus excepciones, pero en el caso de presentar hemorragia con un rojo rutilante o rectorragia, se debe sospechar principalmente en un sangrado de ano, recto o sigmoides. Y en el caso de un color vino o melena, se puede sospechar de una hemorragia de colon derecho o intestino delgado. La siguiente, por favor. Esta la leen después, viene un poco más desarrollado. Ahí viene la bibliografía donde lo encontré. Y bueno, principalmente en los niños es los divertículos, tanto como en adolescentes, adultos enfermedad diverticular de colon y ancianos también isquemia, enfermedad diverticular o angiodisplasias. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los métodos diagnósticos por imagen. Ahora vamos a empezar con los de tubo digestivo medio. El primero es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica se considera el procedimiento diagnóstico de elección en pacientes con sospecha de hemorragia de intestino delgado. Este es un procedimiento no invasivo, es literal como lo están viendo en la imagen, una cápsula con una cámara que el paciente va a consumir de manera oral y este va a permitir ver una totalidad de la mucosa del intestino delgado en un porcentaje mayor al 80% y con una tasa diagnóstica y seguridad bastante aceptable. Es por eso que se considera el procedimiento diagnóstico de elección. Es importante mencionar que este procedimiento debe realizarse cuando el paciente no cursa con una inestabilidad hemodinámica, porque ya habíamos dicho que en caso de que se presente inestabilidad hemodinámica, se considera un sangrado de tubo digestivo agudo o grave. Entonces, esto es cuando, bueno, aquí menciona que debe ser considerado el estudio de primera elección posterior a una colonoscopia negativa, es decir, cuando ya realizamos una colonoscopia y no hay ningún signo de hemorragia, se debe consultar la cápsula endoscópica. La siguiente, por favor. Así se considera de segunda elección no porque sea mala, sino porque es costosa. Si sopesamos que si tiene el mismo beneficio de hacer una colonoscopia, sobre todo en un paciente inestable, podría ser la primera elección hacer una cápsula endoscópica. Hoy en día tenemos cápsulas endoscópicas que van dirigidas a intestino medio y otra que va dirigido a colon. La de colon tiene doble camarita, entonces realmente tiene una resolución muy buena que nos permite llegar a un diagnóstico en un paciente inestable. Obviamente solo vamos a hacer diagnóstico, no vamos a poder hacer terapia endoscópica, a diferencia de meter un colonoscopio y poder identificar una lesión que nos permita cliparla, quemarla o hacer algo más, ¿sale? El costo sí relativamente sobrepasa 3 veces una colonoscopia, pero hay pacientes que en definitiva no aceptan, por ejemplo, cuando no están inestables y te dicen, no, yo no quiero tienen muchos tabús todavía y no quieren una colonoscopia, bueno, la cápsula es una opción, es una posibilidad, ¿sale? Sí, doctora, gracias. También olvidaba mencionarles que la principal complicación que se presenta en esta técnica diagnóstica es que la cápsula no pase más allá de la válvula ileocecal o de la ampolla de Vater y entonces se tenga que realizar una enteroscopía. Pero esto sucede en muy pocos casos. Para prevenir esto, pues se tienen que hacer preparaciones previas al estudio, que serían como dietas y líquidos claros, no consumir alimentos rojos para no errar en el diagnóstico. El día del estudio, el paciente debe presentarse en ayuno. ¿Y qué más? Bueno, hay varias indicaciones de diferentes medicamentos que se las puse aquí, no es importante mencionarlo porque pues no lo vamos a realizar nosotros, pero pues solo para conocerlo. La siguiente, por favor. Otra técnica para diagnosticar la hemorragia de tubo digestivo medio es la enteroscopia asistida por dispositivos. Estos dispositivos, yo no sabía a qué se refería, pero se refiere a esos baloncitos que se ven en la imagen. Después les puse un video por si quieren verlo en su casa. Es
un diagnóstico, bueno, un procedimiento bastante interesante. Yo no sabía cómo se realizaba, pero su objetivo es poder evaluar el interior del intestino delgado por orificios naturales, es decir, se puede insertar el enteroscopio por la boca o por el ano y puede realizar también procedimientos terapéuticos o biopsias según las circunstancias. Este procedimiento es mínimamente invasivo y tiene una buena tolerabilidad. ¿Cuándo se debe realizar Mínimamente invasivo si consideramos una cirugía, pero no es tan mínimamente invasivo. Hay complicaciones que vamos a tener por una enteroscopía. Entonces, antes de hacer una enteroscopía, la lección es primero hacer una cápsula endoscópica que nos diga o nos oriente a qué nivel está la lesión para poder entonces, ahora sí, decidir la enteroscopía y tomar la decisión de entramos por arriba o entramos por abajo. Y eso va a depender qué tan lejos esté la lesión que estamos evaluando por cápsula. ¿Sale? En ambos procedimientos o en todos los procedimientos el paciente va a tener que estar laxado. Entonces también, si es un paciente inestable, no podemos laxar un paciente inestable. Esperar, ese es el único con cualquiera de hacer colonoscopía o hacer cápsula o hacer enteroscopía. Necesitamos que el paciente esté laxado. Entonces, al menos que esté con estabilidad hemodinámica es cuando ya pensamos en hacer estos procedimientos, ¿sale? Por la situación de que lo vamos a laxar y eso conlleva a deshidratar el paciente, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Este, bueno, la siguiente, por favor. Ese es el video que les decía. No se los pongo porque dura como 5 minutos. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Ahora Esos dos vamos a ver. baloncitos que ven, va sobre un sobretubo, se llama. O sea, es como un capuchoncito encima, como si pusieran, hagan de cuenta una pluma que en medio, que afuera está el instrumento plástico, pero por dentro va la tinta. Hagan de cuenta así. Esos balones nos permiten inflarlos y poder anclar el intestino e ir jalando, como enchorizándolo adentro de la pluma, hagan de cuenta. ¿Sale? Para poder tener el acceso a poder revisar todo el intestino. Obviamente no se puede revisar todo el intestino solo por boca o solo por ano. Por eso la decisión de entrar o arriba o abajo o en algunos casos entrar por ambos lados, ¿no? Ok, síguele. Sí, doctora. Ahora vamos a ver los procedimientos, pero para diagnosticar hemorragia de tubo digestivo bajo. Eh, Como ya sabemos, se considera el procedimiento de elección la colonoscopía. Este va a localizar el punto de sangrado y permite el tratamiento endoscópico de algunas lesiones. También permite tomar muestras, lo que tiene muchas ventajas sobre otras técnicas diagnósticas. En pacientes con características de alto riesgo, se recomienda realizar una purga rápida, fue lo que leí, y debe realizarse dentro de las 24 horas para incrementar la rentabilidad diagnóstica y terapéutica. Pero como mencionaba la doctora, este es un procedimiento que debe estar planeado, como ya lo decía, para que se pueda laxar al paciente y lo podamos realizar sin ningún riesgo, porque también realizar una purga rápida no es muy seguro para el paciente. La siguiente, por favor. Otra técnica diagnóstica, pero que sin embargo es más costosa, es la angiografía con tomografía computarizada. Este es un diagnóstico no invasivo, es rápido y es fácilmente disponible. En los pacientes con hemorragia digestiva activa o inestabilidad hemodinámica son más, digamos, sensibles y van a detectar del 10 al 20% de las que son de origen alto, solamente que estas no responden a esfuerzos de resucitación mayores a 1 hora. Van a permitir localizar el lugar de sangrado y planificar el tratamiento. Una desventaja de esta técnica diagnóstica es que no nos va a permitir tomar muestras ni ser tan específicos con nuestro diagnóstico. Este va a detectar sangrados tan bajos como menores a 3 mililitros sobre minuto e inferior si necesita angiografía y semejante a los requeridos por gammagrafía. Por lo que leí, la angiografía por tomografía es mejor que la gammagrafía. Es por eso que ya no es tan recomendada la gammagrafía.
Esto es, la angiografía, no son 3 milímetros, es 0.3 milímetros por minuto. O sea, es decir, la única condición es que esté dando el sangrado activo, o sea, que realmente esté sangrando el paciente. Y este sería el estudio ideal cuando hay inestabilidad hemodinámica, porque no tenemos que laxar al paciente ni nada, sino de urgencias, podríamos pasarlo a una sala de radiología intervencionista. ¿Cuál es el inconveniente? Que vamos a necesitar un radiólogo intervencionista. Ahí está la dificultad, que hay muy pocos, y al menos acá, que es un hospital de tercer nivel, no tenemos angiotac para ni radiólogo intervencionista. ¿Sale? ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno, y por último, en última instancia, vamos a tener la gastroscopía. ¿Por qué se hace una gastroscopía? Bueno, esta va a ser en aquellos pacientes con rectorragia e inestabilidad hemodinámica que no responden a los esfuerzos de resucitación y después de haber realizado una angiotomografía no se obtuvo ningún resultado. También se va a realizar en pacientes con rectorragia e inestabilidad hemodinámica que al no responder a las medidas de resucitación se necesite un diagnóstico rápido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la presencia de melenas en aspirado gástrico o con urea mayor a 30 sugieren un origen alto de la hemorragia digestiva. Es decir, muchas veces cuando tenemos, como ya lo había dicho la doctora, rectorragia, sospechamos inmediatamente en un origen de tubo digestivo medio o bajo. Pero como la sangre corre tan rápido, esta también puede ser de tubo digestivo alto y pudimos haber omitido pues las técnicas diagnósticas de este tipo de tubo digestivo. Entonces es por eso que se sugiere la gastroscopía para eliminar, bueno, o diferenciar si es de tubo digestivo alto o bajo. La siguiente. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que dije? No, va súper bien, gracias. Ok. ¿Me escucho? Sí. Ok, gracias. Sí. Sí. Bueno, vamos a proseguir con la exposición y vamos a hablar acerca de unas causas que pueden propiciar lo que es el sangrado de tubo digestivo bajo. Nosotros abarcamos lo que son las causas más importantes porque pues hay varias causas que son un poco raras, pero dentro de las que estamos abarcando es una clasificación en base a su anatomía, si son vasculares, si son inflamatorias o si son neoplásicas. La siguiente, por favor. Ahora la siguiente. Bueno, vamos a empezar con anatómicas. Dentro de estas vamos a encontrar principalmente lo que es la enfermedad diverticular y el divertículo de Meckel, como ya lo habíamos visto anteriormente con 11. Bueno, en cuanto a las enfermedades, el sangrado por enfermedad diverticular, vamos a tener que se presenta entre el 20 y 60% de los casos. Y en cuanto al divertículo de Meckel, es 40% de los casos, pero voy a hacer especificaciones más adelante. La siguiente, por favor. Ahora, no nos vamos a meter mucho en lo que es la enfermedad diverticular porque ya la vimos, entonces nos vamos a enfocar en el sangrado por enfermedad diverticular. Primero, los divertículos, pues ya sabemos que van a ser protrusiones saculares de mucosa a través de la pared muscular del colon y van a estar localizados en áreas débiles del intestino donde pueden penetrar los vasos sanguíneos de 5 a 10 milímetros aproximadamente. Como habíamos visto anteriormente en este tema, es la diverticulosis va a ser seguida de lo que es la diverticulitis, que va a ser la inflamación de estos divertículos, y posteriormente va a ser lo que es una hemorragia diverticular, como ya hemos visto, es una de las complicaciones. Un poquito más a fondo de la epidemiología de esta, va a representar entre el 20 y el 60% de sangrado digestivo bajo, como ya les había dicho, y en los jóvenes va a ser más o menos entre el 30 y el 50%. Además, en los que están enfermos con esta patología, la enfermedad diverticular, solamente del 3 al 15% van a presentar el sangrado. La siguiente, por favor. La hemorragia diverticular va a tener algunos factores de riesgo. Los más importantes va a ser la edad avanzada, como ya habíamos visto, mayores de 60 años, la hipertensión arterial,
los antiinflamatorios, específicamente el consumo de AINES y algunos anticoagulantes. En cuanto a su patogenia, pues como habíamos visto anteriormente, la herniación del divertículo va a tener vasos extendidos sobre la cúpula y estos van a estar separados por una luz intestinal, solo, o sea, una fina separación de la mucosa que van a estar expuestos a una lesión del conducto luminal y pues esta exposición los va a propiciar esa lesión que va a causar su sangrado. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de la hemorragia diverticular va a ser de un comienzo repentino, es un sangrado indoloro y a veces es masivo. Les había comentado que del 3 al 15% va a ser masivo. La hematoquesia va a ser característico. Recordemos que es sangre roja rutilante, como nos había dicho Monse. La hematoquesia es cuando es un sangrado en lo que es en colon izquierdo, y la melena, que son las heces oscuras, va a ser en el colon derecho. Estas dos van a hacer la diferencia. También había leído que la mayoría de los sangrados están en lo que es el colon derecho. La hemorragia masiva se presenta, en el 33% de los casos y va a generar una descompensación hemodinámica que nos puede generar lo que es un síndrome anémico. Para su diagnóstico tenemos dos técnicas, como ya nos había dicho Monse. La de primera opción o la preferente va a ser la colonoscopía. Esta siempre y cuando se cumpla con una estabilidad hemodinámica, y la hemodinámicamente inestable va a ser lo que es la arteriografía selectiva con tomografía computarizada. La siguiente, por favor. En cuanto a la colonoscopía, pues para detectar lo que es la enfermedad, el sangrado por divertículos, tiene una sensibilidad de 74 a 100%, además tiene una posibilidad de realizar terapéuticas, por eso es de las más preferentes. Las medidas generales pues son la preparación del paciente con polietilenglicol para limpiar lo que es el tubo digestivo bajo, y en caso de fallo de tratamiento va a permitir lo que es una resección colónica guiada por lo que es la imagen que nos ha mostrado anteriormente. En cuanto a la angiografía selectiva con TAC, pues tenemos que su sensibilidad diagnóstica es del 47%, si el origen del sangrado detectado permite realizar tratamiento junto con la colonoscopía. La angiografía, como os habían dicho, se usa cuando la hemorragia es inestable y es una hemorragia activa, por lo que todavía está el sangrado sucediendo. Esta puede demostrar la que es la extravasación de contraste cuando existe hemorragia activa, y se debe evaluar el tronco celíaco, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Además, la angiografía con TAC tiene una sensibilidad diagnóstica del 50 a 86% y una hemorragia activa del 91 a 92%, pero pues sabemos que sus costos es más elevado. La siguiente, por favor. Esta es una imagen de lo que es una angiografía con TAC, en donde las flechitas que están marcando en la imagen son lo que son las extravasaciones sanguíneas de una hemorragia activa. La siguiente, por favor. Ahora, para el tratamiento, habíamos escuchado, o más bien leído, que el 85% de los casos van a dejar de sangrar espontáneamente, pero estos en algunos casos pueden volver a sangrar. La reanimación y mantenimiento de la estabilidad hemodinámica se va a hacer con la reposición de la volemia, en algunos casos con transfusión, para corregir lo que es la anemia. Entonces también el tratamiento pues va a ser de preferencia endoscópico, que es generalmente el tratamiento de elección, y el angiográfico también es una buena alternativa en aquellos pacientes que tienen el sangrado activo o que no se les puede hacer una colonoscopía. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento endoscópico, podemos tener algunas técnicas disponibles. Como ya nos había mencionado en la exposición anterior, tenemos lo que son métodos de inyección, como lo que es inyectar lo que es adrenalina, los métodos térmicos, lo que es la coagulación con plasma de argón, coagulación monopolar y bipolar, o igual pinzas calientes. Y los métodos mecánicos, que son los preferentes, el clipping o el banding, pues son poner grapas o ligas. Leí que los métodos de inyección o mecánicos son más eficaces,
que los métodos térmicos, porque estos pueden, teóricamente pueden propiciar lo que es una perforación, en algunas ocasiones si se hace mala técnica. Y pues en estas imágenes podemos ver lo que en la primera imagen es usar el método de inyección, que es administrar adrenalina. En la siguiente imagen es el uso de láser para lo que es la hemorragia. Y en la última, pues ponemos lo que son clips o pinzas, que como nos dijo la doctora anteriormente, son útiles y no, aunque se puedan quitar, pues la hemorragia ya está cerrada. La siguiente, por favor. Ok, entonces quemar ese divertículo es demasiado riesgo y aumenta la tasa de complicaciones, como es la perforación. Entonces, hoy en día se prefiere, así como está el divertículo o el saquito, lo succionamos o inyectamos adrenalina alrededor de él para que nos contenga un poquito la hemorragia. Lo succionamos, así como ya vieron las ligaduras de varices, esas mismas liguitas de las varices los vamos a montar y les vamos a succionar ese divertículo, ese saquito, que se venga con nosotros, y en ese momento soltamos la ligadura, ¿sale? Y eso ha demostrado ser mucho más efectivo que incluso el proceso de cicatrización, digamos que va a cerrar ese defecto herniario que tiene el colon. ¿Sale? Sí. Sigan. Gracias. La siguiente, por favor. Y en cuanto a terapéutica por angiografía, como también les habíamos dicho, esta también tiene la opción de ser tratada ahí inmediatamente. Es por medio de una infusión de vasoconstrictores, vasopresina de 0.02 a 0.04 unidades por minuto, que tiene también el riesgo de un resangrado de 50% y también una embolización superselectiva, que tiene una eficacia de 86 a 100% y complicaciones de 5 a 10%. Con las complicaciones más importantes son lo que es isquemia o infarto intestinal y nefropatía por contraste. Entonces, las dos técnicas son útiles, pero se usa más lo que es la colonoscopía. Aparte, porque cuando se tiene ya el paciente, pues la hemorragia ya ha pasado y solamente se usa la angiografía en caso de que la hemorragia siga activa. La siguiente, por favor. Ahora, hablando del divertículo de Meckel, vamos a ver que el divertículo de Meckel es un padecimiento de origen congénito que corresponde a un remanente del conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Y este divertículo se va a localizar con mayor frecuencia en lo que es intestino delgado, o sea, ilio. Su sangrado va a ser producto de una ulceración péptica de la mucosa iliar adyacente a la mucosa gástrica ectópica del divertículo. Y bueno, hablando un poquito de epidemiología, la causa más frecuente es la causa más frecuente en niños, va a ser razón de 40%, y es la anomalía más frecuente del tracto gastrointestinal, la malformación congénita más bien. La siguiente, por favor. Tantito. A ver, Adrián, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mándeme. Okay. ¿Qué tipo de mucosa podemos encontrar el divertículo? En definitiva, se encuentra en el intestino delgado. Esa es la primera característica que tiene el divertículo de Meckel. Es único, es solitario. ¿Qué tipo de mucosa vamos a encontrar en ese divertículo? No sé. ¿Cómo crees? Ya lo revisamos. ¿Quién más sabe de los que ya pasaron conmigo? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es un divertículo de Meckel? Bueno, podría ser una mucosa transitoria entre lo que sería mucosa urinaria y digestiva. No, no es transitoria, es un remanente, o sea, es un islote de mucosa que quedó perdido en el segmento. Acuérdense que cuando somos bebés, el intestino o cuando empezamos nuestra formación es uno solo y empieza a diferenciarse los tipos celulares y el intestino está por fuera no hay pared abdominal, sale, entra, rota y vuelve a entrar y vuelve a rotar hasta que finalmente se acomoda como lo conocemos como anatomía normal. Entonces, dentro de esa rotación y esos movimientos que se van haciendo durante la gestación,
quedan remanentes de células diferentes al intestino. Dentro de ellas puede ser pancreática, gástrica, principalmente. Entonces, si quedó gástrica, se va a comportar como si fuera un estomaguito ahí, ¿sale? Por eso sangra, por eso se ulcera, porque producen ácido clorhídrico. ¿Sí me comprendieron? Sí. Doctora. Ok. Entonces, muchos niños entramos y operamos y vemos que entramos con sospecha de apendicitis y vemos que el apéndice está blanco, le llamamos apéndice blanca, o sea, que está normal, que no tiene proceso inflamatorio. Estamos obligados a buscar 100 centímetros del intestino delgado, o sea, del ilion terminal, 100 centímetros, para identificar si tuviéramos un divertículo ahí, que esa va a ser la segunda causa de los niños que debutan con abdomen agudo. ¿Sale? Sí, doctora. Ok, siga. Sí. La siguiente, por favor. Como nos había dicho la doctora, es el divertículo de Meckel, pues es una malformación congénita. Entonces, bueno, normalmente en el desarrollo embrionario el conducto vitelino se va a ir obliterando durante la 8ª semana del embarazo para ir desapareciendo. Igual como nos mencionó, esto es por medio de algunos movimientos de rotación y muchos movimientos de rotación en general. La falta de obliteración completa o la obliteración parcial de este conducto vitelino va a dar origen a varias estructuras residuales. La principal y la más común es el divertículo de Meckel, pero pues hay otras presentaciones, por decir. El divertículo de Meckel además va a resultar de la obliteración fibrosa de la porción del conducto onfalomesentérico, que va a seguir persistiendo, y la desaparición de la parte abdominal de este conducto. Entonces, en estas imágenes podemos, bueno, primero en la imagen superior izquierda tenemos lo que es el embrión a la semana 6ª, donde se puede ver lo que es el conducto vitelino. Como en la semana 8ª, va haciéndose más delgado, porque dice que se empieza a hacer delgado, aunque su calibre sigue siendo, más bien su longitud sigue siendo larga, su calibre va a ser más delgado y va a ir desapareciendo de esa forma. En la 9ª semana igual va a seguir disminuyendo su calibre y posteriormente van a seguir los movimientos de rotación para ir acomodando lo que son tubo digestivo. Y finalmente leí que en la semana 13 aproximadamente el conducto vitelino tiene que estar desaparecido ya. El divertículo de Meckel pues es un pequeño divertículo que se queda de ese conducto vitelino que pues no desapareció por completo. La siguiente, por favor. Sí, como habíamos dicho, pues este divertículo va a ser continuo al embrión y va a contener capas de mucosa de la pared intestinal, por lo tanto se va a considerar un divertículo real. La siguiente, esa imagen de ahí de la esquina, pues es como el ejemplo más común del divertículo de Meckel. Es una pequeña extensión nada más, es muy chiquito. La siguiente, por favor. Y bueno, como nos había dicho la doctora, pues es el divertículo de Meckel va a ser formado de una mucosa heterotópica, principalmente de mucosa gástrica y pancreática. En el cuadro clínico, pues vamos a tener que los divertículos de Meckel van a ser asintomáticos, a menos que se acompañen de complicaciones. ¿Cuáles complicaciones? La hemorragia principalmente, que se va a presentar en niños, que más o menos en adolescentes el 50%. En los niños va a ser más cuando estos tienen menos de 2 años. En los adultos, si pasaron inadvertido este divertículo y se sigue con los adultos, el síntoma más común va a ser lo que es obstrucción intestinal, y también el 20% de los enfermos con divertículo de Meckel van a tener síntomas de diverticulitis y se van a acompañar de este síndrome clínico, que es más bien de síndrome de apendicitis aguda, que va a ser diferente, va a ser que sea diferente poder diagnosticarlo. La siguiente, por favor. En estas imágenes pues vemos lo que es un divertículo. Ahora la hemorragia, pues como les dijo la doctora, es por la mucosa gástrica, que sí se comporta como un pequeño estomaguito. Entonces,
Este va a tener también pues ácido clorhídrico, que va a provocar una ulceración, la ulceración del sangrado digestivo o del ilion. Va a provocar lo que es el sangrado, la hematoquesia, la melena en algunos casos, fatiga, irritación y dolor abdominal. Como pueden ver, pues son síntomas de lo que es el síndrome síndrome de intestino agudo. Y el sangrado también va a ser indoloro y habitualmente es un sangrado recurrente. Para el diagnóstico, principalmente menciona la bibliografía que se hace con un gamagrama con radionúclidos de 99 mc per tecnetrado, y va a sugerir lo que es el diagnóstico cuando la captación se relaciona con la mucosa gástrica ectópica o se presenta extravasación. En la imagen que tenemos ahí, pues podemos ver lo que es la mucosa gástrica, y abajito en la flechita podemos ver lo que es el divertículo, porque tiene lo que es epitelio gástrico, entonces se va a poder detectar de esa forma. Pero también lo vamos a ver en lo que es esta angiografía, que puede localizar el sitio sangrante durante la hemorragia aguda, pero pues no va a ser como un diagnóstico específico, porque se podría confundir con otro tipo de sangrado en el ilion. Entonces la mejor opción es el gamagrama con radionúclidos. La siguiente, por favor. Para el tratamiento o el manejo de este divertículo, pues es un manejo sencillo, por decir. El divertículo de Meckel es, cuando es sintomático, se hace lo que es una diverticulectomía, que va a consistir en un procedimiento quirúrgico de quitar el divertículo. Y bueno, se realiza la resección iliar de segmentación si hay presencia de tumor en lo que es el divertículo, cuando la base del divertículo está inflamada o perforada, o cuando la hemorragia es grave y está generada por una úlcera. Esta resección se va a hacer mediante lo que es la paroscopía o la paroscopía. Y también había leído que cuando el divertículo es asintomático, no se recomienda la extracción. Bueno, más bien hay estudios que no recomiendan la extracción de este divertículo cuando es asintomático. La siguiente, por favor. En esta imagen, pues es como que un resumen de lo que es el divertículo de Meckel en una simple imagen. Aquí les menciona la regla de los dos, que no se las mencioné yo porque pues estaba esta imagen. La regla de los dos significa que, más bien quiere decir que este divertículo de Meckel va a ocurrir en el 2% de la población, con una relación hombre-mujer de 2:1. La localización está a 2 pies, o sea, 60 centímetros de la válvula ileocecal. Mide 2 centímetros de diámetro aproximadamente, mide igual 2 pulgadas, 5 centímetros de longitud, y puede contener 2 tipos de epitelio, de tejido, el gástrico y pancreático, como les habíamos mencionado anteriormente, y la edad habitual es de 2 años, por eso es la regla de 2, todos son 2 números. La siguiente, por favor. Se ve muy bonito, así tal cual se ven los divertículos, muy bonitos. Sí, estaba muy bonita la imagen. Me parece muy tierna. La siguiente, por favor. Hablando ahora de hemorragias por causas vasculares, la siguiente, vamos a tener principalmente tres razones. Bueno, 3 tipos de hemorragia. Las que son angiodisplasias van a ser de las más importantes, entre 3 a 12%, 40%, bueno, un poquito más de especificaciones, 40% a partir de una edad avanzada. La colitis isquémica va a representar entre el 3 al 9% de los casos, y finalmente las hemorragias anorrectales va a representar un 11% de los casos de hemorragia. La siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es la angiodisplasia o angioectasia, también la llaman así. Esta se va a tratar de un acúmulo anómalo de los vasos dilatados en una pared adelgazada y frágil, por lo que pueden romperse con relativa facilidad y se pueden localizar en la pared interna de múltiples lugares del tubo digestivo. Estas normalmente las vamos a encontrar en lo que es colon e ilio. La angiodisplasia abarca lo que son ectasias vasculares, malformaciones arteriovenosas y hablando de epidemiología, tenemos que ocasiona entre el 3 al 12% de los sangrados del tubo digestivo global,
Pero cuando los adultos, bueno, no sé, cuando el paciente ya es mayor, a 60 años, el porcentaje va a aumentar de aproximadamente 40% a 60%. El 15% va a presentar una hemorragia masiva y no hay una predilección de sexo en esta patología. También en intestino delgado es muy frecuente esto, ¿eh? La siguiente, por favor. Un poquito de su patogenia, pues tenemos que la patogenia es todavía desconocida, o al menos las bibliografías que consulté decía que la patogenia era desconocida todavía. Clásicamente se está considerando como una lesión degenerativa y la teoría más aceptada es el cuadrito que está, bueno, la flechita que está a su izquierda, en donde dice que las contracciones musculares intermitentes y crónicas, más el aumento de la presión intramural, van a propiciar lo que son las venas y las vénulas que drenan hacia lo que es la mucosa, la submucosa, perdón, estas se van a ver afectadas. Las venas perforantes de la capa muscular se van a obstruir parcialmente, provocando al cabo de los años dilataciones de estas venas de la submucosa, y esta dilatación va a hacer que, más bien, estas dilataciones van a hacer que surja lo que es una dilatación del anillo capilar, que se hace incompetente al esfínter precapilar, y este va a ocasionar la aparición de una pequeña comunicación arteriovenosa que va a causa de lactasia, y finalmente va a causar la existencia de una sola capa epitelial que va a separar esos capilares de la luz y las va a predisponer o las va a hacer susceptibles a una ruptura, posteriormente a una hemorragia consiguiente. Sin embargo, pues como les había dicho, esto es una teoría que dice que es por una consideración, bueno, una lesión degenerativa. Actualmente se han seguido haciendo estudios donde dice que la angioplasia quizá no vaya a ser un proceso degenerativo, sino que es un problema relacionado con la angiogénesis. La siguiente, por favor. Esta es una imagen que les digo, es como que la teoría que dice que la obstrucción va a formar lo que es una dilatación de las venas y vénulas, que posteriormente, pues su dilatación crónica va a va a hacer que se expongan a lo que es la luz colónica, y pues van a tener fácilmente una lesión que las puede hacer sangrar. Pero como les digo, pues es una teoría y es una teoría aceptada. La siguiente, por favor. Ahora, el cuadro clínico de la hemorragia por angiodisplasia va a ser un sangrado intermitente de intensidad menor. El 15% va a ser una hemorragia masiva. Las heces van a ser de color rojo rutilante, más bien rojo brillante, y de coloración parduzca o en algunas ocasiones melena. Va a poder ser acompañada a veces, si es una hemorragia masiva, de lo que es una anemia ferropénica. De 10 a 15% de los pacientes la van a presentar. Sus localizaciones más frecuentes van a ser el ciego y el colon ascendente, así como el ilion distal, y la mayoría de estas lesiones son múltiples y de un diámetro menor a 10 milímetros. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico, tenemos un diagnóstico por imagen endoscópica. La colonoscopía, vamos a tener que en esta con frecuencia va a predominar en el colon derecho. Y bueno, van a aparecer lesiones de submucosa roja, estelares, rodeada de un halo de mucosa plana y pálida, como se muestra en la imagen. Y bueno, en cuanto a la estereoscopia de doble balón, que así es como yo encontré que se llamaba, es el que nos habían dicho de enteroscopía, del ilion, pues. Esta es para valorar lo que si es un sangrado del ilion. Permite explorar hasta el 86% de la totalidad del intestino delgado. Tiene una sensibilidad diagnóstica del 46 al 86%, y esta también puede ser una opción para la terapéutica, entre 43 y 84%. Sin embargo, pues el tiempo de exploración es prolongado, y más o menos de un 90 a 120 minutos nada más de exploración, y además se tiene que llevar a cabo con una sedación profunda. Creo que no querían. Sí, creo que ya es todo de aquí. Es anestesia general, ¿eh? Hacer una enteroscopía es intubar al paciente, porque son promedio de 3-4 horas de estar explorando el intestino. ¿Sale? La colono sí se hace con sedación, pero la enteroscopía no. ¿Ok? Síguelo.
Sí, muchas gracias. Para el diagnóstico de imagen radiológica vamos a tener otra vez la angiografía. Esta, pues, se van a ver las venas dilatadas y se van a ver, que se vacían lentamente. Más o menos describe una imagen como de medusa arteriales o como venas empastadas, como se muestran en las imágenes en las flechitas. Esta también tiene una capacidad intervencionista con lo que es vasopresina y embolización superselectiva, también como lo habíamos visto anteriormente. Y finalmente tenemos otro diagnóstico, pero pues es como que ya el último recurso, que es la enteroscopía intraperitoneal, en donde requiere que la presencia simultánea de una endoscopía y un endoscopista, y un cirujano. Es el último recurso, les había dicho, porque es una operación abierta y va a seguir, bueno, después también va a necesitar lo que es múltiples transfusiones y hospitalización y tiene un rango de complicaciones de 2 a 27%. Por eso es la última y por eso está mejor recomendada las otras dos. Así es, en caso de que ustedes no tengan un enteroscopio, porque hay muy pocos en el país, tal vez hayan unos 5 o 7 enteroscopios en el país, ¿sale? No crean que es un estudio al que vamos a hacerlo en enteroscopia, por eso no es de primera elección, son muy costosos, es invasivo porque el paciente tiene que estar bajo anestesia general. Entonces, a veces si nos encontramos en la dificultad de provincia en donde no tenemos ese recurso, esta es la última posibilidad que podríamos usar. ¿Sale? Sí. La siguiente, por favor. Y para el tratamiento de la angiodisplasia, pues tenemos que, igual las que habíamos mencionado anteriormente, coagulación con algún plasma, electrocoagulación, fotocoagulación láser, los clips endoscópicos, las ligaduras endoscópicas y la escleroterapia también. También menciona lo que es un tratamiento farmacológico, en donde es la administración de estrógenos y progesterona que tienen un efecto directo sobre el endotelio vascular. También reduce lo que es la proliferación celular y la formación de radicales libres. El octrótide, también lo encontré de esos dos nombres. Este va a generar una disminución en la contractividad del músculo liso y reducir la obstrucción crónica de lo que es la mucosa e inhibe FGE, que en estos momentos no recuerdo qué era, creo que era factor de crecimiento endotelial, creo. La talidomina también está dentro del tratamiento y esta va a inhibir la angiogénesis, como les había dicho, es un proceso degenerativo o un defecto en la angiogénesis. Entonces están tratando de buscar cuál de los dos es realmente la causa. La siguiente, por favor. Esta es una tablita donde se va a diferenciar lo que es un sangrado por divertículo y por angiodisplasia, porque como habíamos visto o como hemos visto, los divertículos y la angiodisplasia se llevan como que la principal razón del sangrado digestivo en adultos. Entonces, pues es un cuadro para diferenciar entre ambas. Tenemos que el tipo de sangrado en el sangrado diverticular pues es más intenso y en la angiodisplasia es un poco menos intenso, bueno, es poco intenso. Su duración es autolimitada en el 80% en el sangrado diverticular y en su totalidad es autolimitada en la angiodisplasia. El compromiso hemodinámico está un poquito es más frecuente en el sangrado diverticular que en la angiodisplasia. Su recurrencia es escasa y habíamos dicho que en la angiodisplasia es más habitual. Su origen es arterial en divertículo, mientras que en la angiodisplasia pues son capilares y vénulas. Y su localización, los divertículos prefieren el colon derecho y la angiodisplasia también el derecho, pero también el ciego y parte del ilion. La siguiente, por favor. Bueno, resaltaste una. Gracias. La colitis isquémica va a ser otra de las causas de hemorragia de tubo digestivo bajo. Esta se va a presentar en colon principalmente. Es la forma más frecuente la colitis isquémica es la forma más frecuente de isquemia intestinal. Va a aparecer cuando el flujo sanguíneo del colon se ve lo suficientemente reducido como para amenazar con la vitalidad del órgano. En esta colitis isquémica vamos a tener 5 presentaciones clínicas, que va a ser la
colonopatía reversible se presenta 21% de los casos, la colitis transitoria 43%, la colitis segmentaria crónica 17%, la colitis gangrenosa 9% y la colitis fulminante. Es un 2%, ahí era 2%, no sé por qué le puse 10%, pero es 2% la colitis fulminante. Estas son las presentaciones de la colitis isquémica. Hablando de epidemiología, tiene una incidencia en personas mayores de 60 años y va a representar entre 3 al 9% del sangrado digestivo bajo. La colonopatía reversible y la colitis transitoria son las formas más leves de colitis isquémica y van a ser las que son sangrantes. La siguiente, por favor. Bueno, este es un cuadro que les describe las presentaciones isquémicas o de colitis isquémica y su frecuencia y su mortalidad. No les voy a hablar del cuadrito, nada más está ahí para que sepan cómo son las presentaciones, su descripción y pues nada más porque les digo que son las que son hemorrágicas, las otras ya son un poquito más peligrosas y un poquito más complicadas, entonces esas son las que ya no sangran. La colitis reversible, pues era una hemorragia. No, la siguiente. No, esa, gracias. Su patogenia, pues no está como muy descrita la causa de la hemorragia. Sin embargo, pues dice que la respuesta intestinal de la isquemia se caracteriza inicialmente por un estado de hipermotilidad que explica el dolor intenso. Es una de las manifestaciones del cuadro clínico, un dolor intenso que los pacientes van a sufrir inicialmente. Después van a sentir lo que es urgencia por la defecación y en esta defecación pues van a tener lo que es el sangrado. Este fenómeno va a aparecer incluso en los casos de la isquemia que queda limitada nada más en la mucosa. Les digo, no está como todavía aterrizado el por qué sangra, pero pues es una razón. Los factores de riesgo van a ser la edad avanzada, la aterosclerosis en caso de adultos mayores o la vasculitis en caso de adultos jóvenes y también los estados de hipercoagulabilidad congénita o adquirida son factores de riesgo, así como los fármacos, también principalmente el abuso de vasoconstrictores o el abuso de AINES. La siguiente, por favor. El cuadro clínico de la colitis isquémica, los síntomas más comunes y en lo que es los casos leves, en los dos primeros que les había mencionado, va a ser un sintomatología de inicio lento. El dolor va a ser en el cuadrante izquierdo, tipo cólico, y va a tener un comienzo súbito de intensidad relevante. La urgencia defecatoria va a ser después, va a estar seguido con rectorragia o a veces hematoquesia y se va a limitar va a imitar, el curso de lo que es una gastroenteritis infecciosa. Los pacientes en formas graves ya no van a referir lo que es el sangrado, únicamente el dolor, y es un dolor incluso más intenso, es el síntoma dominante. Para el diagnóstico vamos a tener principalmente, les había dicho que se presentaba más en el colon. Los hallazgos van a variar dependiendo del estadio y la severidad de la isquemia. Entonces, cuando es una isquemia sangrante, pues nada más vamos a encontrar lo que son nódulos hemorrágicos de un tono rojo violáceo. También vamos a encontrar edema o la hemorragia, diversos grados de erosión o ulceración que van a afectar el segmento del colon. Y también leí que la colonoscopía tiene que ser precoz, menor a 48 horas. Leí también que era sin preparación y con baja insublación, pero no estoy segura de si es cierto porque no recuerdo que las colonoscopías sean sin preparación. No sé si sea cierto. La angiografía también tiene un papel limitado. Esta no entra en este diagnóstico, dado que en el momento en el que aparecen los síntomas, el flujo de la hemorragia pues ya ha desaparecido, el flujo ya se ha restablecido, entonces no tiene como mucho caso porque pues no es una hemorragia activa. Y creo que ya sería todo esta diapositiva. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, aquí tenemos un algoritmo. Primero les voy a hablar del tratamiento. Leí que es más que nada un tratamiento conservador, reposo intestinal, hidratación vía intravenosa y la corrección de cualquier factor precipitante, lo que es arritmias,
las situaciones que conducen a ese tipo de cosas, el abuso de fármacos, vasoconstrictores, ese tipo de situaciones. Se recomiendan el uso de antibióticos de amplio espectro, eso es lo que marca la bibliografía, y la colonoscopía se recomienda posteriormente, después del tratamiento, posterior a 2 a 3 semanas, solo en casos graves. No estamos... ¿Estos son pacientes que van a estar en una terapia intensiva por alguna otra causa? O sea, es decir, que llegaron por traumatismo craneoencefálico, por alguna otra causa que ustedes quieran y que estén en terapia intensiva y están usando aminas, son pacientes graves. Las aminas hace vasoconstricción y por lo tanto daña también la mucosa, toda la vasculatura de la mucosa colónica, ¿sale? Y empiezan después a sangrar. Entonces estos pacientes, entre más los aguantemos, pues mejor, porque no es una causa de una lesión que vayamos a encontrar como tal. ¿Ok? Sí. Y bueno, ya, la siguiente, por favor. Y finalmente, de vasculares vamos a tener lo que son las causas anorrectales, principalmente hemorroides y fisura anal. Las hemorroides las vamos a encontrar entre 2 al 9% de las causas de hemorragia. Y tampoco vamos a indagar mucho aquí porque esta clase ya la vimos, nada más voy a aclarar el por qué sangrado. Las hemorroides van a ser dilataciones venosas localizadas en las paredes del recto y el ano. Estas hemorroides van a consistir en un desplazamiento distal de estos sacos venosos que van a poder, van a protruir, en algunas ocasiones van a... Y al desplazarse con la defecación se pueden engrosar, prolapsar, congestionar y finalmente sangrar. La fisura anal va a ser responsable del 1 al 3% de los casos y bueno, este va a ser un desgarro o un defecto longitudinal del epitelio del canal anal que típicamente se extiende desde la línea dentada hacia el borde anal. Su desgarro superficial es un desgarro superficial en el endodermo y tiene preferencia en la línea media, posterior y la línea anterior. La siguiente. En cuanto al tipo de sangrado, pues es una rectorragia que puede ser por goteo o un chorro durante la defecación. Es un tipo indoloro. Su presentación es un color fresco, rojo rutilante, de presentación periódica y progresiva. Se presenta generalmente durante la defecación, como habíamos dicho. Tiene otros síntomas, las hemorroides, como lo que es prurito, dolor, prolapso y anemia. Si el sangrado es intenso, pues va a ser anemia. Principalmente se va a encontrar manchado de papel o estrías sobre el bolo fecal, entonces tenemos rectorragia. Y para el diagnóstico de las hemorroides, pues ya habíamos visto, se realiza mediante una historia clínica y una exploración adecuada. La anoscopía se utiliza para confirmar el diagnóstico y se debe realizar por un médico calificado. Otros estudios de imagen no están recomendados o no son útiles, más bien, y los estudios de laboratorio tampoco tienen una gran utilidad, a menos que se sospeche de la anemia, entonces podemos valorar lo que es la VH. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para el tratamiento de las hemorroides, lo habíamos visto que tenía un manejo por medidas higiénico-dietéticas, el consumo de fibra para aumentar y reblandecer el bolo fecal, la ingesta de líquidos, la higiene local y la actividad física diaria para igual aumentar, reblandecer el bolo fecal. También suspender lo que son comidas picantes y evitar el sedentarismo. En cuanto a tratamiento farmacológico, habíamos visto que se usan tópicos de cortisona y anestésicos en algunas ocasiones si es un dolor intenso, y la diosmina se puede utilizar para disminuir el tiempo de duración del sangrado en los episodios agudos. Finalmente, en el tratamiento quirúrgico va a ser si la sintomatología es persistente y en fenómenos de trombosis. El tratamiento pues es una hemorroidelectomía principalmente o preferentemente, o se puede usar también lo que son las hemorroides internas del grado 1 o 3, son útiles. Bueno, la técnica útil es la cirugía menor con ligadura de bandas o con fotocoagulación. Como vemos en esta imagen, pues es la colocación de una ligadura y pues en la otra imagen de abajo es el procedimiento, como ya lo habíamos visto con la doctora. La siguiente, por favor. Y ya para las fisuras anales, pues su cuadro clínico es
casi parecido al de las hemorroides. Es un dolor lacerante, intenso al evacuar, que va a disminuir lentamente. Su sangrado igual es brillante, escaso con el esfuerzo al defecar, sangrado de pequeña cantidad en papel higiénico o rayas en la sangre superficial, es una rectorragia. También se puede acompañar de lo que es prurito, malestar e irritación peritoneal. El diagnóstico va a ser por una inspección, a menos que los hallazgos sugieran una causa específica, nada más es la inspección. O que están localizados en zonas inusuales, como les había dicho, pues también requieren más estudios. Y el tratamiento de las fisuras suelen ser conservadoras, medidas higiénico-dietéticas con fibra vegetal. La toxina botulínica y los nitratos tópicos van a ser útiles para tratar las fisuras anales. En cuanto a la toxina botulínica, van a ser concentraciones de 2.5 unidades o 0.1 milímetros, inyecciones de entre 5 a 20 unidades distribuidas en los márgenes de la fisura, y la nitroglicerina es una concentración de 0.2% en un excipiente graso, una cápsula de 20 gramos o una cápsula de 20 gramos para igual tratar este tipo de lesiones. Y creo que sí, ya sería todo de esta. ¿Alguna duda con estas causas o alguna de estas enfermedades, patologías? No, gracias, todo bien. No, gracias. Ok, entonces vamos a continuar con las inflamatorias. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Sí, Ok. Bueno, yo les voy a hablar de las inflamatorias, neoplásicas y lo que es una gastropatía por Aines. Entonces voy a empezar con las inflamatorias. Las inflamatorias se pueden dividir en enfermedad inflamatoria intestinal, que es la causa más frecuente de una hemorragia de tubo digestivo bajo por inflamación, colitis ulcerativa infecciosa, una estercoracia o estercorracia, como nosotros, proctitis rádica o rectitis. ¿Está bien? ¿Me escuchan? No, yo no. No, como un robot, Permítame. después suena como un sonido feo. ¿Ahí ya me escuchan bien? Hola. Sí, pero con eco. Sí, pero Sí. Ok, perdón, es que tengo unos problemas con la computadora. Bueno, entonces dejen, continúo. ¿Hasta dónde se quedaron? Bueno, ¿me oyen? Sí, Ya, sí, ya te escuchamos. ok. ¿Hasta dónde se quedaron? Hola. Pues es que empezaste a hablar y me trababa. Ok, entonces voy a volver a empezar. Las inflamatorias, la principal es la enfermedad inflamatoria intestinal. También puede deberse a una colitis ulcerativa infecciosa, una úlcera estercoracia, proctitis rádica o rectitis postradiación, depende cómo lo encuentren, y los AINES. ¿De acuerdo? Si me vuelvo a escuchar mal, díganme, por favor. Sí. Sí, hasta ahorita todo bien. Ok. Bueno, igual que como con mis compañeras, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal no la vamos a tocar porque ya lo vimos en una clase anterior. Nada más es para recordar que, bueno, es el término que se utiliza para describir las enfermedades crónicas del tracto digestivo, caracterizadas por una inflamación de etiología a veces no aclarada del todo. Hay que saber que afecta a individuos de todas las edades, pero en general comienza antes de los 30 años, con un primer pico de incidencia entre los 14 y 24 y un segundo pico entre los 50 y 70 años. Esta nos va a provocar diarrea con sangre y dolor y cursa con recidivas o remisiones. Las principales causas son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y una colitis indeterminada. Aquí está una tabla para recordar las diferencias entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Como les digo, no nos vamos a meter mucho a esta porque ya la vimos, pero en cuanto a temas de sangrado hay que saber que en la colitis ulcerosa predomina una rectorragia macroscópica, al contrario que en la enfermedad de Crohn, en la cual es rara.
También hay que saber que la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el intestino delgado y por lo general a el colon derecho. Y la colitis ulcerosa se delimita únicamente a colon. Como les digo, esta ya la vimos, entonces no vamos a entrar mucho en ella. Ahora vamos a hablar de, bueno, la colitis ulcerativa infecciosa que afecta principalmente colon y recto. Y bueno, antes hay que recordar que es colitis, cualquier forma de inflamación del colon. La hemorragia digestiva baja, como ya les dijo mi compañera Mariana, puede estar causada por una colitis isquémica o la colitis infecciosa, que es de las que yo le voy a hablar. Se define como la colitis infecciosa aquella colitis en la que se demuestra la presencia de un microorganismo, ya sean bacterias, virus o parásitos, y se asocian al cuadro clínico, ya sea se demuestran por técnicas de laboratorio o por un brote epidemiológico compatible. La imagen de la izquierda es una imagen endoscópica de una colitis ulcerativa, de una úlcera en el colon. Se tienen que descartar, pues, viajes a países tropicales, ingestas sospechosas y cuadros similares en personas que vivan o convivan con la persona que presenta la enfermedad. El diagnóstico se va a realizar por un coprocultivo y sigmoidoscopía flexible o una colonoscopía. Esta es por lo general de inicio brusco y se asocia a fiebre, vómitos y dolor cólico. La sangre, o lo que nos interesa del sangrado de tubo digestivo, por lo general es rectorragia o hematoquesia, predominando más en rectorragia que en hematoquesia. Y como ya les dijeron, la expulsión de sangre roja rutilante o más oscura, que si es aislada es rectorragia, si es con heces es la hematoquesia. Bueno, en nuestra colonoscopía vamos a poder observar la pérdida del patrón vascular, úlceras, erosiones, eritemas, edema y friabilidad. La imagen de la izquierda es una colonoscopía ya más complicada de una colitis ulcerativa infecciosa. En cuanto a la izquierda se observan las características que les digo, lo ponían como en un estadio no tan grave todavía. Entonces, esa es la de la derecha. Perdón, se pasó. Ok, los agentes causales más comunes de esta enfermedad son Campylobacter jejuni, Salmonella, Shigella, E. coli enterohemorrágica, citomegalovirus o Clostridium difficile, que son última es la que se presenta cuando hay una exposición previa a antibióticos, como igual ya lo habíamos visto en la enfermedad inflamatoria intestinal. Su tratamiento por lo general es médico, con administración de antibióticos dependiendo del organismo que se haya encontrado, antiinflamatorios de acción local en el intestino como la sulfasalacina o mesalazina. La sulfasalacina depende de si es niño o adulto, se van a administrar en diferentes dosis, de 3 a 4 gramos al día por vía oral divididos en dosis iguales es para los adultos y se da una terapia de mantenimiento de 2 gramos al día. En los niños son de 40 a 60 miligramos al día en 4 dosis que no pasen de más de 8 horas entre cada una y con una dosis de mantenimiento de 30 gramos por kilogramo al día. La mesalacina la podemos encontrar también como supositorios o en cápsulas y varían en sus dosis. Supositorio está como 1 gramo y de las cápsulas se administran de 1 a 4 gramos al día. Por esas dos presentaciones están ahí. También podemos aplicar corticoides como son la budesonida o más sistémicos como la prednisona. Y por lo general en estos pacientes el tratamiento endoscópico no es tan útil, pero los que lo mencionan que es por electrocoagulación, nada más que no lo tratan mucho. Por último, también saber que se puede tratar con cirugía solamente en pacientes ya muy complicados y cuando hay alguna perforación de las úlceras. ¿Alguna duda de esta? No, todo bien, gracias. Vale, entonces vamos a seguir con la úlcera estercorácea. Bueno, esta úlcera se ocasiona por retención fecal prolongada en adultos mayores con una constipación crónica y se debe a la presión directa de un fecaloma sobre la pared del colon. Nuestra úlcera resultante de esta presión nos puede ocasionar rectorragia y anemia, además de los signos de la constipación que presenta el paciente. Entonces, en cuanto a sangrado, esta igual se presenta por rectorragia.
La úlcera estercorácea también nos puede ocasionar una perforación en la zona de la úlcera, como pueden ver en la imagen derecha, es una perforación del recto, y está precedida por la impactación fecal, por lo cual se considera que la constipación es el mayor factor predisponente para el desarrollo de una úlcera estercorácea y la perforación de esta. Usualmente la perforación ocurre en el sigmoides y rectosigmoides, seguido del ciego, colon transverso y colon descendente. Su diagnóstico de esta va a ser por colonoscopía, que nos van a mostrar las perforaciones con bordes necróticos e inflamados. Por dentro del intestino podemos encontrar una necrosis extensa de la mucosa, que es considerablemente más grande que el sitio donde se perforó, y con frecuencia podemos encontrar el fecaloma que ocasionó esta perforación, ocluyendo la perforación. Y nuestro tratamiento va a ser la reanimación preoperatoria, cirugía con eliminación de restos fecales y la resección del colon afectado. Esta resección puede ser una colestomía, una cierre de la perforación o una resección total de 10 centímetros hacia arriba y hacia abajo de la perforación, del sitio de la perforación. De igual manera se tiene que dar la terapia antibiótica para prevenir infecciones. Esta fue la úlcera estercorácea. Ahora vamos con la proctitis rádica o rectitis post-radiación, también la pueden encontrar así. Y esto se debe a la radiación ionizante. La radiación ionizante nos puede ocasionar un daño agudo y crónico en el colon y el recto normal cuando se utiliza para tratar tumores, ya sean ginecológicos, prostáticos, vesicales o rectales. Estos efectos que causan la úlcera se van a observar de 6 a 18 meses después de finalizar el tratamiento con radiación y se manifiestan con hematoquesia, la eliminación de sangre rutilante roja mezclada con deposiciones. Hay que saber que para que se presente esta, se tiene el principal factor de riesgo es que sean pacientes que han recibido una dosis de al menos 4.000 unidades Gray o centigrays. Entonces, ese es el principal factor de riesgo a interrogar. Se presenta en alrededor de los 75% de los pacientes y puede ocasionar hematoquesia crónica leve o una hemorragia digestiva baja grave, en la clasificación que ya les dio mi compañera Monse. La lesión intestinal nos va a ocasionar un daño vascular, isquemia, engrosamiento, ulceración de la mucosa, pudiendo llevarnos hasta la perforación de esta. Y se considera que una gran parte del daño se debe a una isquemia hipóxica crónica y a la agresión oxidativa. Su diagnóstico igual es por una sigmoidoscopía o colonoscopía flexibles, revelando las teleangiectasias, friabilidad y a veces la ulceración o perforación del recto. En la imagen de la derecha es una colonoscopia realizada en la que se observan un sangrado en napa difuso y teleangiectasias características de una colitis post-radiación. No se observan úlceras todavía porque no ha progresado a tal grado, pero en estadios tempranos se observa así. La hemorragia activa es frecuente y, como ya les dije, se pueden observar otras teleangiectasias rectales no sangrantes o hemorroides internas. El tratamiento es evitación del ácido acetilsalicílico y otros AINES, un consumo de dieta rica en fibra y prescripción de suplementos de hierro si el paciente presenta anemia. De igual manera, se puede indicar tratamiento con mesalamina, sucralfato o glucocorticoides y se da un tratamiento más específico que pueden ser la electrocoagulación multipolar o coagulación con plasma de argón para terapia endoscópica, que por lo general obtenían buenos resultados. Y las vitaminas antioxidantes como vitamina E y C nos pueden ayudar a reducir la hemorragia de la proctitis por radiación. También se ha observado que la formalina tópica aplicada directamente en la mucosa rectal nos puede reducir el sangrado, así como la administración de oxígeno hiperbárico. ¿Alguna duda de la proctitis rádica o de la úlcera estercorácea? No. No, todo bien. Bueno, anaplásicas solamente hay una, que es el cáncer colorectal, que afecta a colon y al recto, y bueno, es una entidad patológica que afecta significativamente a toda la humanidad.
Su incidencia varía según la edad y se incrementa a partir de los 50 años. Como se puede ver en la gráfica derecha, se dividen los principales factores de riesgo, o ellos lo definían como causas de la aparición del cáncer colorectal, y el 69% de estos es esporádico, es decir, que aparece sin antecedentes, seguido por el de antecedente familiar en un 26%. Los demás están en proporciones menores, siendo la enfermedad inflamatoria intestinal y la poliposis adenomatosa familiar las que menos lo causan. Entonces, existen numerosos factores dietéticos, estilo de vida y hereditarios que se implican en el desarrollo del cáncer colorectal. Tienen una asociación inversa entre el consumo de fibra, vegetales y fruta y el riesgo de padecer o de desarrollar el cáncer colorectal, y una relación directa con el consumo de carnes rojas y grasas. En cuanto a estilo de vida, se estima que el ejercicio físico reduce el riesgo de desarrollar cáncer colorectal en un 40%, mientras que el consumo de tabaco y alcohol lo incrementan en esta misma proporción, en un 40%. Por lo general, aparece primero un adenoma o pólipo adenomatoso, el cual es una lesión premaligna que va a preceder a la aparición del cáncer, por lo que se ha visto que su extirpación reduce o incluso anula el riesgo de desarrollar la neoplasia. Sin embargo, hay algunas vías de diseminación que, aunque se extirpen estos pólipos, pueden generarnos el cáncer, que son la linfática, hematógena y por continuidad, o peritoneal. Esta si quieren luego la leen porque es un poco más complicada, esto está resumido, pero es solo saber que la linfática sigue un orden anatómico y ascendente a través de los ganglios que acompañan a los vasos cólicos, y es importante saberlo porque la terapia quirúrgica, que ahorita les voy a decir, relaciona a esta vía de diseminación por lo general, ya que es la principal. En su clínica tenemos de dos tipos, y es de colon izquierdo o de colon derecho, pero las dos es de inicio lento y cursan con síntomas generales como pueden ser astenia, anorexia, pérdida de peso o fiebre, y también si hay metástasis, los síntomas dependientes de esta. Entonces los tumores de colon izquierdo se van a manifestar como rectorragia o cambios en el ritmo deposicional, estreñimiento o falsa diarrea, y están condicionados por la reducción de la luz del colon, que son por los síntomas de oclusión. Y los tumores de colon derecho van a causar una hemorragia oculta, que a menudo el paciente consulta porque tiene síntomas atribuibles a una anemia crónica. Y también se puede ocasionar una enterorragia, rectorragia en casos no tan comunes, y una masa palpable en la fosa ilíaca derecha. Cuando nuestro tumor o el cáncer invade órganos en la vecindad, también pueden presentar síntomas urinarios por la afectación vesical por contigüidad, como hematuria, polaquiuria o incluso la neumaturia, e infecciones urinarias recidivantes. Si así se ha establecido una fístula retrovesical, puede haber una infección de la vagina con emisión de heces a través de esas, o infecciones de vías urinarias complicadas. El diagnóstico del cáncer colorectal a grandes rasgos es una historia clínica y el examen físico, la endoscopía con toma de tejidos para realizar una biopsia, la radiografía de tórax para descartar si hay metástasis en los pulmones, y una ultrasonografía o tomografía computarizada abdominal para investigar si hay presencia de metástasis a tejido hepático. Aquí me mostraban, referían el enema avaritado, pero en recientes artículos dicen que el enema avaritado no es útil ni para cáncer ni para sangrado de tubo digestivo bajo. Entonces, por eso no lo pusimos aquí. Como les digo, el tratamiento principal es quirúrgico, y es una resección con finalidad curativa, que tiene que incluir el segmento afectado por la neoplasia, con una ampliación de unos 4 a 5 centímetros de intestino sano a cada uno de los extremos, es decir, hacia arriba y hacia abajo, y también extirpar los ganglios linfáticos regionales, porque como ya les dije, esta es la principal vía de diseminación. El tratamiento complementario incluye la quimioterapia con administración intravenosa de 5-fluoruracilo modulado con ácido folínico y asociado a oxaliplatino, y la radioterapia, o la radioterapia pueden combinarse. ¿Alguna duda de
la neoplasia de cáncer colorectal, como les digo, estaba muy resumida. Hay artículos enteros sobre manejo y diagnóstico de estos, pero ¿alguna duda de esa? No, todo bien, gracias. Bueno, para terminar nuestra exposición vamos a hablar de la gastropatía o enteritis por Aines. Esta principalmente es de sangrado, provoca sangrado de tubo digestivo alto, pero también se puede ver de sangrado de tubo digestivo bajo. Los antiinflamatorios no esteroideos ya sabemos lo que son. Son compuestos heterogéneos que tienen acciones terapéuticas y efectos adversos mediante la inhibición de la COX-1 o COX-2, las ciclooxigenasas, que son las que sintetizan las prostaglandinas. Hay que saber, bueno, recordar que COX-1 es también conocida como la enzima constitutiva, que se encuentra normalmente en casi todos los tejidos y tiene un efecto citoprotector a nivel gastrointestinal, y la COX-2, o también conocida como la enzima inducible, se presenta en respuesta a estímulos por sustancias, como pueden ser el factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento epidérmico, lipopolisacáridos, factor activador de plaquetas y las citocinas preinflamatorias, principalmente la interleucina 1. Los AINES actúan a nivel de estos y, como pueden ver en el diagrama, generan efectos adversos como daño a la mucosa y sus efectos terapéuticos, que es la disminución del dolor, fiebre e inflamación. El principal mecanismo fisiopatológico por el cual los AINES causan daño gastrointestinal es por la inhibición de la enzima COX-1 o la enzima constitutiva. Por lo mismo se ha visto que los inhibidores de la enzima COX-2 causan menos daño a nivel de la mucosa gastrointestinal. Estos, bueno, reducen la secreción de bicarbonato y moco y lesionan la barrera gástrica, ya que disminuyen la formación de fosfolípidos, proliferación celular y causan alteraciones de la coagulación. A este mecanismo se le conoce como que causa un daño sistémico, mientras que otro mecanismo que se le conoce de daño local es el efecto local que tiene el AINE por sí mismo, es decir, su irritación sobre el epitelio gastrointestinal directa, porque la mayoría de los AINES se integra con ácidos débiles liposolubles. Estos ácidos pueden atravesar la membrana de las células de la mucosa gástrica, acumularse en el interior de las células e ocasionar lisis a través de la acumulación de iones de hidrógeno e inhibiendo la fosforilación oxidativa de la mitocondria, por lo que se describen estos daños, daño epitelial y daño microvascular. Como ya les dije, los efectos directos son una disminución del metabolismo oxidativo, disminución de mucosa hidrofóbica y un aumento de los iones de hidrógeno. Al inhibir la síntesis de las prostaglandinas, disminuyen la secreción de síntesis y de moco, disminuyen la secreción de bicarbonato, disminuyen el flujo sanguíneo mucoso y inhiben la proliferación epitelial. En su daño microvascular, se aumenta la expresión molecular de adhesión, aumentando la adherencia de neutrófilos, éstesis, isquemia vascular y la liberación de radicales libres y de proteasas. Esta es la principal fisiopatología de cómo los AINES inhibidores de la COX-1 son los que nos generan los daños. Como les digo, los de la COX-2 se han visto que no son tan dañinos. Hay 3 grandes grupos de factores de riesgo para desarrollar una gastropatía por AINES, y son dependientes del paciente, dependientes del fármaco y muy poco relacionados. En los dependientes del paciente se incluyen una edad mayor de 60 años, antecedentes de enfermedades ulcerosas, antecedentes de complicaciones gastrointestinales y antecedentes de enfermedades concomitantes graves. En los dependientes del fármaco es el tipo de fármaco utilizado, principalmente inhibidores de la COX-1 o los no selectivos, también se les llama, se me olvidó decirles, perdón. El uso prolongado o las dosis altas de los AINES, combinación de 2 o más AINES, el uso del ácido acetilsalicílico combinado con esteroides anticoagulantes, principalmente el clopidogrel, ¿verdad? Y también los mismos AINES en sí, ya que hay unos que se han visto más asociados a daño. Estos son, no lo puse aquí, pero se los digo, los principales o que se asocian a un mayor riesgo son el ketorolaco y el piroxicam, seguidos del naproxeno, ketoprofeno, indometacina y por último está el ibuprofeno. Y bueno, los muy poco relacionados, que son Helicobacter pylori, tabaquismo, ingestión de alcohol y otras comorbilidades que no sean tan graves.
En nuestra clínica vamos a tener que, principalmente, como ya les dije, es tubo digestivo alto en el estómago y en el duodeno, produciendo lesiones agudas de mucosa como petequias, erosiones y lesiones pudiendo llegar a ser úlceras, que pueden presentar algunas complicaciones: la hemorragia de tubo digestivo alto, perforación, obstrucción o incluso muerte. Pero también se presentan en yeyuno, ilion y colon. En yeyuno e ilion pueden presentarse como úlceras, estenosis y enteropatía, que se manifiesta como una forma de sangrado de origen oscuro. Yo tenía entendido que era lo mismo que melena, pero la bibliografía que consulté divide dos, entre melena y sangrado de origen oscuro. La verdad yo no sabría cómo diferenciar entre melena y sangrado de origen oscuro, pero melena es para tubo digestivo alto y esta forma de sangrado de origen oscuro es para el tubo digestivo bajo. También pueden cursar con anemia por deficiencia de hierro. Espérame, tubo digestivo oscuro no es porque esté más oscura la ¿vale? Le llamamos sangrado de origen oscuro cuando ya hicimos una endoscopía y la endoscopía fue negativa. Ya hicimos una colonoscopía y la colonoscopía es negativa. Repetimos otra endoscopía porque dice la posibilidad es de que hasta el 30% de las lesiones gástricas hayan pasado inadvertidas durante la primera exploración. Entonces volvemos a repetir la endoscopía. Entonces, una vez teniendo 2 endoscopías y una colonoscopía, no encontramos el sitio de sangrado, a eso le llamamos sangrado de origen oscuro. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, es que no había entendido esa parte. Ok. Y bueno, también pueden cursar con una anemia por deficiencia de hierro, la mala absorción intestinal o una enteropatía en la que se pierden las proteínas. Bueno, aquí en las imágenes se pueden ver lesiones a distintos niveles del tubo digestivo. En la primera es en lesiones endoscópicas por AINES por una gastritis aguda, ocasionando una gastritis aguda. La segunda es una esofagitis. En la figura 6 es una lesión endoscópica por AINES que causó una úlcera gástrica. Y en la 7 es una lesión endoscópica de AINES con una úlcera duodenal sangrante. En el colon, como ya también les dije que se pueden presentar, los AINES pueden causarnos igual úlceras, estenosis o una colitis microscópica. Estas por lo general pueden aumentar el índice de complicaciones en pacientes con infecciones preexistentes como la enfermedad diverticular o la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. En su diagnóstico y tratamiento se utiliza principalmente historia clínica con el antecedente de consumo de AINES, principalmente en dosis y en tiempo, y la endoscopía, que nos permite reconocer lesiones diagnósticas de la entidad clínica. Si se realiza una toma de biopsia de la úlcera, la diferencia con las úlceras no causadas por AINES es que esta carece de un infiltrado inflamatorio y su componente predominante son hemorragias y lesiones erosivas. Su tratamiento es, de ser posible, retirar la terapia con AINES y si no, cambiar a Coxib, el Celecoxib, que es un AINES de inhibidor específico o inhibidor de la COX-2, y se ha demostrado que no genera tanto daño, como ya les había comentado. Se inicia un tratamiento que ellos llaman profiláctico con IBP o con inhibidores de las bombas de protones, ya que son los medicamentos más efectivos y los mejores tolerados para prevenir y tratar el daño gastrointestinal por AINES, Coxib y la combinación con antiagregantes plaquetarios salicílico, como ya les dije, el clopidogrel. Se pueden también dar fármacos protectores de la mucosa, siendo la revamipida, ya que promueve la regeneración epitelial, y la teprenona, que es una acetona de geranil, que es inductora de prostaglandinas y capta los radicales libres. Estos se indican como alternativa a los inhibidores de la bomba de protones, ya que se ha visto que esta puede intervenir con el efecto de los anticoagulantes y generarnos afecciones cardíacas, por lo cual si nuestro paciente está tomando anticoagulantes, se puede recurrir a estos fármacos protectores de la mucosa. De igual manera encontré este esquema de tratamiento, pero es algo antiguo del 2001. Lo puse porque aquí mencionan al misoprostol cuando tenemos pacientes sintomáticos de sangrado oculto y mencionan que este es
capaz de detener el sangrado. Sin embargo, en nuevas guías que yo encontré, dice, no mencionan misoprostol para nada, se quedan con inhibidores de bomba de protones, Coxib y los fármacos protectores de la mucosa. Pero bueno, aquí está para observar, tiene algunas cosas similares. Si son asintomáticos y sin factores de riesgo, una observación o de preferencia cambiar a Coxib. Si tienen factores de riesgo, el tratamiento profiláctico con inhibidores de la bomba de protones. Los que ya les mencionaba, si son sintomáticos con leves, un sangrado oculto en heces, se utilizará misoprostol en dosis de 200 microgramos o 3 o 4 veces al día, perdón. Moderados, si tienen AINES o si no tienen AINES, como ya les dije, se tiene que procurar de ser posible retirar los AINES, pero si no se va a dar un tratamiento profiláctico con inhibidores de la bomba de prostoles, misoprostol y mencionamos la ranitidina, aunque como les digo también en los nuevos dicen que no es tan útil. No, ya no se usan esos dos. Entonces, bueno, misoprostol y ranitidina ya no. Y en los graves, si hay hemorragia o perforación, depende. La perforación del tratamiento es la cirugía. Y en una hemorragia la definían como hospitalización, unidad de cuidados intensivos, suspender el AINES obligatoriamente. Y para detener el sangrado, inhibidores de la bomba de protones o terapia endoscópica y, de ser necesario, una cirugía. ¿Alguna duda de estos? No. Entonces eso sería todo de nuestra parte de sangrado tubo digestivo bajo. Bajo y medio, acostúmbrense Bajo y a medio. decir eso. Sí, bajo y medio, ¿Vale? perdón. Que antes se dividía en bajo y alto, ahora ya no, es bajo, medio y alto, ¿sale? O sea, que ese término quede incluido en su lenguaje, porque ahora tenemos más mecanismos o más métodos para poder diagnosticar el sangrado tubo digestivo medio, ¿sale? Y que ya vimos cuáles van a ser las características, tanto clínicas como las posibilidades diagnósticas a encontrar. Casi siempre van a ser vasculares. No hay, en intestino medio, afortunadamente, casi no hay tumores, y esto es porque lo que les he platicado siempre, el tránsito del alimento no permanece horas, a diferencia de cuando está estómago o cuando está en colon. Entonces, la posibilidad de la agresión de la mucosa de ese segmento es mínimo en comparación a cuando está en colon o cuando está en estómago. Por eso la incidencia en cáncer gástrico y de colon es mayor, porque el alimento realmente está jugando un papel muy importante, ¿sale? Pues casi siempre van a ser de origen vasculares las de intestino medio, y pues la de colon dependiendo del grupo etario. Si estamos viendo un paciente añoso, pues si tiene pérdida de peso, o sea, todo va a ser el panorama clínico en el que lo estemos viendo. Tiene pérdida de peso, pues vamos pensando hacia una neoplasia, ¿ok? Doctora, Sí, yo gracias, tengo una doctora. pregunta. Sí, gracias. Por ejemplo, estaba leyendo que en el sangrado hemorroidal, o sea, la presencia del sangrado es más como así como que salpica, ¿no? Pero entonces, pues estaba viendo que pues la hemorragia es de tipo venosa, ¿no? Entonces no sé si por qué sale como salpicado, o sea, ¿por qué la presión? No, es más bien porque está fuera la varice. Entonces el paciente puja y de inmediato sale el chorro. Y dice, es que sale como un chorro, pero no porque tenga un origen arterial, sino es más bien el mecanismo por el cual está saliendo el chorro. ¿Sale? Ah, ok, bueno, Y muchas gracias. Es poco frecuente que tenga inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, hemos visto casos con inestabilidad por hemorroides. Pero lo principal es, acuérdense, siempre tacto. Todos los pacientes que digan que están sangrando, siempre tacto. Obligado. ¿Sale? El que no mete el dedo, mete la pata, dice el dicho. Entonces, todos tacto. Ok, ¿hay alguna duda hoy que hemos platicado todo esto de intestino medio y grueso? Yo, doctora, disculpe, en lo que dijo de tubo digestivo oscuro, dijo que se hacía una endoscopía y una colonoscopía y esas salían negativas. Y luego, ¿cuál era la que se repetía? ¿La endoscopía o la colonoscopía? Sí, la endosco. Panendos o endosco o series o
o ay, se me fue. Panendoscopía o endoscopía digestiva alta es lo mismo, ¿sale? Ok, sí. Muchas gracias.